Vuela muy lento. Hola, hola. Buen día, buenos días, buenas tardes. Bueno, pues aquí un viernes más con todos ustedes con Misterio de la Humanidad del Cosmos. Aquí nuestro amigo Juan Carlos Aliaga nos vuelve a traer otro tema muy interesante en el día de hoy sobre los 77 años del inicio de la era moderna de los ovnis y con el avistamiento de Kenneth Arnold un 24 de junio de 1947. Bueno, bienvenidos todos y espero lo disfruten. A ver qué nos dice Juan Carlos. Hola Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos? Un saludo a todos ustedes. Un viernes más, imagínense, ya estamos terminando prácticamente el mes de junio. A pocos días de comenzar ya otro mes, que es el mes de julio. Voló el tiempo, así que, bueno, estamos avanzando en el tiempo y también compartiendo con ustedes cada viernes diferentes temáticas que son interesantes justamente para que este granito de arena aporten algo, digamos, en lo que es tal vez la investigación de algunas personas o el conocimiento general de este tipo de temática. Habíamos visto ya al principio diferentes videos, muchos de ellos son justamente de experiencia propia y algunos sí que me compartieron. Justamente tal como habías dicho tú, Loli, este 24 pasado de junio se conmemoró 77 años de la era actual de la temática OVNI, porque claro, se le da como un punto de partida, pero aquí tiene que ver mucho solamente la experiencia de este piloto civil
Kenneth Arnold, que justamente sucedió cuando él estaba volando. Él era un piloto civil, no era militar, con un avión pequeño, justamente el Monte Rainier, ahí en Estados Unidos. Entonces él pudo apreciar, él pudo observar que habían 9 objetos que estaban uno tras el otro, así como una cadenita, pero de forma de platos voladores. De ahí ya se acuñó a nivel mundial el término de platos voladores. Entonces, ese es el inicio prácticamente de la investigación actual. Claro, nadie le daba la importancia de este hecho porque, claro, simplemente era una curiosidad, pero donde empezó todo, que ya lo vamos a estar prácticamente conmemorando también en el mes de julio que viene ya, pero hay que entender desde ese momento que Kenneth Arnold vio ese 24 de junio de 1947, a los días posteriores, prácticamente los primeros días de julio, ya se pudo observar el hecho que llamó la atención a nivel mundial, que está catalogado como el inicio ya de la investigación oficialmente, porque esto lo que sucedió con el 24 de junio fue, digamos, el preámbulo a lo que va a ser de ahí en adelante hasta el día de hoy sobre la investigación, no solamente de estos aparatos, no solamente tal vez de los contactos que ha habido, sino toda una gama de situaciones que se han ido dando durante estos ya 77 años, incluido con lo que voy a mencionar, el caso Roswell, que fue en el mes de julio, a principios de julio, entre el 3 y 4 de julio, donde ahí justamente en Roswell, Nuevo México, en ese 1947 también cayeron. No es solamente una nave, como muchos nos quieren hacer ver o creer, sino han habido otro tipo de caídas justamente día antes de la caída oficial, diríamos así, en otros sectores de Roswell. Entonces es ahí donde no se sabe exactamente por qué motivo han ido a caer en ese sector. Sabemos que lo que es el desierto ahí en Estados Unidos, se tiene prácticamente lugares inhóspitos, donde sabemos que en esos lugares existen bases extraterrestres, ahí en las montañas, ahí están también en los desiertos de ese lugar de Estados Unidos. Entonces, no nos sorprendería que más bien ha habido alguna falla técnica de estas naves y lograron ya impactar contra nuestro planeta, como todo equipo, digamos, mecánico, ¿no? Porque sabemos perfectamente que estos son aparatos donde vuelan tripulantes, no son objetos inanimados que haya caído, como se dijo luego del caso Roswell, que era un globo aerostático y que estaban probando los militares y todo aquello. Porque al principio lo que sucedió en el caso Roswell, ya hablando de este tema, porque todo empezó, repito, desde el 24 de junio con simplemente la presencia de objetos de forma de platillo, las fuerzas militares norteamericanas han sido los pioneros, digamos así, de la investigación oficial. ¿Por qué? Porque al haber caído ya en el mes de julio, justamente, el primero, oficialmente ahí hay otro, como les decía, pero ya empezaron a recopilar datos, a tener en sus manos partes de los objetos que hayan caído y también los cuerpos que se han recuperado. Entonces, desde ahí comenzó un fin de investigaciones, pero siempre a cargo de las fuerzas militares. ¿Por qué decimos esto? Porque necesariamente son los más capacitados, ya hablaremos de los militares en general a nivel mundial actualmente, ¿no? Porque muchos de ellos son pilotos y los pilotos saben diferenciar entre lo que es una nave extraña, no siempre extraterrestre, puede ser otro tipo de objetos que también circundan, ¿ya? Entonces, y también objetos que son enteramente de uso militar, pese que estamos hablando de la era primitiva, digamos así, de la tecnología, porque
Si vemos también las aristas que van saliendo de todo aquello, sabemos que desde los años, bueno, yo les voy a mencionar, allá justamente en los años 50, existían los televisores y los aparatos de radio con unos bulbos. Y yo todavía me acuerdo cuando tenía mi abuelo, mi abuela, enchufaban el aparato y había que esperar, claro, estamos hablando de los años 70, que recién llegaron algunas cosas a Latinoamérica. Se enchufaban ahí y había que esperar que caliente y recién aparecía el puntito para que salga la imagen del televisor. Luego en las radios, igual, había que esperar y luego recién comenzaba. O sea, imagínense, en ese tiempo solamente se utilizaban unos bulbos incandescentes para hacer que empiece una emisión radial o tal vez televisiva. Estamos hablando ya en Estados Unidos, que existía eso desde los años 47, 40, 50. Pero de ahí se dio un salto, pero un gran salto. ¿Por qué? Porque desde el momento mismo que han sido capturadas las naves, que han sido capturados los seres que han caído con estas naves, se empezó a hacer un intercambio de tecnología. Y después del hecho de lo que ha sucedido en 1947, ya después del caso Roswell, y los militares tenían en sus manos las naves, las máquinas que mueven todo esto, y los seres que han caído porque han sobrevivido dos, uno casi después del hecho ha muerto, y hay uno que ha quedado hasta casi los años 60. Ya entonces, pero en ese tiempo han logrado digamos, intercambiar comunicación con este ser, que se dice el proyecto Sephora, se llama esto, que en esos años, ya de los años 50 hasta los años 60, que todavía estaba vivo este ser, ha empezado a intercambiar y darles pautas a los científicos humanos para que empiecen a desarrollar aquella tecnología que tenían en los aparatos, o sea, estas naves. Entonces, lo que sucede acá es que todo lo que tenemos como un aparato celular, tenemos, qué sé yo, una computadora, tenemos los televisores con pantallas planas, o inclusive ahora ya existen estos televisores o computadoras, o también ya están inventando tipo así relojes que son transparentes, una lámina simplemente, y que uno puede utilizar mediante pantalla táctil y empezar a hacer una llamada, hacer cualquier cosa, mover los objetos, o sea, lo que uno tiene en la computadora así con la mano, o sea, cosa que no sucedía antes. Pero ojo, si ustedes se acuerdan, después de esos bulbos que les decía incandescentes, había el transistor, que todavía era grande, y ahí han empezado a haber otro tipo de componentes electrónicos, pero que, repito, han sido sacados de las naves, pero también ha sido mal utilizado o también con otros objetivos, que es a nivel militar. Toda esta tecnología de los actuales misiles, aviones de quinta generación, lo que se llama actualmente, y claro, uno lo ve como novedad, quinta generación, pues es lo máximo que existe, y todo esto lo vemos como algo espectacular. Sí, espectacular porque es un logro, obviamente, pero los orígenes están en esas naves que han caído. Estas pantallas, como les decía, el sistema de comunicación que tenemos actualmente ha sido desarrollado primero con un objetivo militar y posteriormente, como ya ha caducado eso para uso militar, porque ya hay algo más moderno, pero sacado justamente de estas naves, obviamente nos entregan a nosotros. ¿Para qué? Para que lo utilicemos de forma civil para comunicarnos, porque ahorita estamos en una comunicación a distancia. Antes simplemente eran las cartas escritas, los telegramas o otro tipo, el fax allá hasta inclusive los años 90. Algunas instituciones en algunos países siguen utilizando el fax o tal vez otra forma de comunicación, pero
uno podía transmitir, pero también han sido sacadas de esa tecnología porque ha ido mejorando. Imagínense, en menos, hablaremos de 60 años, porque se conmemora 77 años, que toda esta tecnología ha sido sacada de esas naves gracias a esta comunicación que se ha hecho con estos seres. Entonces hay el proyecto Séfora, que ya no es proyecto, prácticamente es un hecho real, que se hizo justamente con estos seres, con este ser que había quedado todavía vivo hasta los años 60, han logrado, así bien clarito, han logrado tener este intercambio tecnológico. Y allá en los años 60, antes de que esté en el gobierno este señor John Fitzgerald Kennedy, prácticamente lo que ha sucedido es que han hecho el contacto con la civilización de donde provienen estos seres, o sea, de estos enanos grises con los que se han caído las naves, todo esto, han hecho que vengan aquí en nuestro mundo un montón de seres de esta naturaleza para poder estar acá un tiempo en la Tierra y entregar su conocimiento tecnológico, porque a ellos no les interesaba la parte espiritual, porque sabemos que hay diferentes razas, eso es otro tema que también lo vamos a tocar. Pero bueno, entonces este ser, ¿ya? Y su conjunto de compañeros, amigos, no sé, que han venido también acá, que eran aproximadamente unos 15 seres que han llegado, primero han hecho el intercambio tecnológico y luego vinieron a rescatar a los que han sido estrellados, los que han muerto y estaban prácticamente en custodia militar. Entonces se fueron, pero han prometido volver y actualmente están trabajando nuevamente con el gobierno norteamericano, que es uno de los primeros gobiernos que ha hecho contacto. Ahora, claro, uno dirá, tal vez hay investigaciones que se sabe que un régimen alemán que ha empezado la Segunda Guerra Mundial, sabemos a quiénes nos referimos, a los nazis, también se dice que ellos en su momento han tenido contacto con estos seres. Entonces, no solamente, claro, esto sería un poco más atrás de lo que oficialmente damos como punto de partida, pero también se tiene ya referencia de que esa dictadura de ese tiempo ha hecho contacto con seres, pero lastimosamente, ¿cuál es nuestro afán como ser? No nosotros, las personas comunes, los líderes, los jefes militares, los jefes policiales, porque hay muchos también, de las élites de cada país, de las potencias mundiales, es querer tomar el control de esa tecnología. ¿Para qué? Para subyugar al resto de la humanidad. No es, digamos, que o sea, llega la tecnología y es, digamos, para ayudar a la humanidad. Lo primero que hacen es fabricar bombas para hacer el más daño posible en el planeta, para hacer intervenciones militares, saquear países, etcétera. Eso es lo que siempre han hecho todos los imperios, Roma, Egipto, Grecia, los incas, porque también han invadido pueblos, los aztecas también. Siempre han habido grupos o países o imperios que siempre han estado o quieren o pretenden estar por encima de ciertos grupos sociales. Bueno, pero entonces es lo mismo. Entonces, aquí en esta época, desde 1947 hasta el día de hoy, pues prácticamente Estados Unidos ha tenido ya la tecnología y tiene la tecnología más avanzada del mundo en aspecto militar. De a poco están soltando tal vez la tecnología científica de ayuda en salud y todo aquello, que eso vamos a comentar luego también. Entonces, actualmente tienen esa tecnología muy avanzada con aviones que no pueden ser detectados por radares, bombas que son totalmente igual invisibles ante las radares y todo aquello y llegan ahí, como también sistemas de defensa antiaéreos, toda la tecnología que vemos. Pero también hay otro hecho que ya sucedió al año siguiente, 1948, pero esto es muy diferente a lo que ha sucedido ahí en Estados Unidos. Ha sido el caso de Kaputinciar.
donde un objeto similar extraterrestre estaba sobrevolando la base militar justamente de Kapustin-Siar en la anterior Unión Soviética, y estos militares también sacaron o se lanzaron en persecución a un avión militar contra ese objeto. ¿Dispararon? Sí. ¿Lograron su objetivo? Sí. O sea, en otras palabras, han derribado ese objeto que estaba volando ahí y hicieron que caiga. Y desde ahí también los soviéticos, actualmente Rusia, ya han tenido también acceso a la tecnología porque han habido sobrevivientes. Y se dice que eran muy similares a los que se tenía allí en Estados Unidos, o sea, en Roswell. Entonces, la tecnología ha sido casi idéntica, porque si vemos el avance tecnológico militar de ambas potencias, por eso ha habido la Guerra Fría, etcétera, etcétera, porque han tenido capacidades y tienen capacidades de disuasión militar, porque, y estamos viendo en la actualidad también, ¿no? Si tú disparas o me haces daño, yo también te disparo y te hago daño. Entonces, tienen ambos países desde esos años, 1947 Estados Unidos, 1948 Rusia, ex Unión Soviética, la tecnología para tener justamente armamento del más alto nivel. Entonces, de ahí, como vemos, este hecho importante que ha sucedido un 24 de junio solamente fue el inicio de todo esto lo que estamos viviendo actualmente. Y no solamente se queda en esto. Ahora no sé si se habrán enterado ustedes, esto es ya último, claro, ni tan último, estamos hablando desde 2019 aproximadamente, pero es casi unos 5 años atrás simplemente, que también hay otras razas que han tenido contacto, líderes políticos, líderes de toda naturaleza con estos seres, pero que no son estos enanos grises, que son los que han hecho intercambio tecnológico militar. También han hecho ya intercambio tecnológico con los arcturianos. Y les estoy hablando de una de las tantas razas que se ha hecho contacto. Los arcturianos son seres de rasgos muy similares a los enanos grises, claro, estos son más diferentes, son más altos, pero el cuerpo que tienen, la coloración de piel es azul. Se encargan, claramente estamos viendo que cada raza tiene una misión. Entonces, de dar a la humanidad salud, bienestar, o sea, a nivel físico, de curación de enfermedades, porque no estamos libres, somos criaturas que estamos acá, que en nuestra genética puede ser de los padres, abuelos, bisabuelos y generaciones atrás, tal vez cargamos algo en nuestros genes que somos portadores de alguna deficiencia física o tal vez mental y todo aquello, entonces, o tal vez de alguna otra enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que hacen los arcturianos? Justamente curar. Pero ahora, a lo que iba a decir, en algunos países, Alemania, por ejemplo, en Europa, ya creo que también Rusia, China, Alemania, acá en Sudamérica estaríamos hablando de Chile, es el único, de las camas MES. Y uno se preguntará, ¿qué es esto? Según investigaciones últimas, porque yo tuve la oportunidad de hablar recientemente es un médico boliviano que tiene una esposa mexicana, ahí eso también, ahí está en México también. Trajeron acá, pero lastimosamente como nuestra sociedad a veces no está muy preparada, y peor todavía, si hablamos de que estas camas MES pueden curar todo tipo de enfermedades, inclusive se dice, y pienso que debe ser así, por eso hay tanta envidia también por parte de los médicos en general, porque no les conviene pues al negocio, porque al fin y al cabo es un negocio. Eso no es que esté despreciando la labor de los médicos, pero claro, por un trabajo obviamente hay que cobrar, pero en este caso imagínense, estas camas MED se menciona que puede regenerar hasta nuestro ADN, por eso les decía, nosotros somos y cargamos
todo aquello de nuestros abuelos, bisabuelos, papá, mamá, etcétera, etcétera. Por ahí en algún momento haya habido alguien que tenga problemas, digamos, de crecimiento y ahí de puros de tallas bajas, o tal vez algunos tienen problemas oculares, o tal vez en los huesos, u otro tipo de problemas de salud, o el mismo cáncer, ¿no? Entonces, se dice que estas camas MED reconstituye totalmente al cuerpo físico y no es necesario un tratamiento de, qué sé yo, de 1 año, 2 años, simplemente entrar ahí. Estas camas, o sea, pues es unas camas como camillas justamente, donde empiezan a hacer el escaneo total del cuerpo, identifican las fallas a nivel energético, no solamente a nivel físico, y empiezan a hacer la curación y podríamos decir así, la actualización de nuestro programa genético, porque sabemos que nuestros genes es un programa. No es solamente allá yo me parezco a mi abuelo, a mi abuela, a mi mamá, a mi papá, o la nariz que es del tío, o no sé qué, la piel de no sé qué, de la abuela, no. No solamente es eso, sino que tenemos un programa que nos da un punto de partida y también un tiempo que vamos a desencarnar, porque es un límite genético, porque ya está programado. Hay gente que puede morir a los 15 años por alguna enfermedad. Claro, eso salvando el caso de accidentes o problemas emocionales que se suicidan, ¿no? Pero hablaremos simplemente, digamos, del tiempo prudencial. Hay algunos que por una enfermedad mueren a los 15 años, a los 3 años, u otros que pueden vivir 80, 90, hasta 100 años en buen estado, pero con algunos problemitas, pero en buen estado. Entonces, tenemos un programa y al ingresar a esos aparatos que se llaman las camas MES, prácticamente se ingresa y se reprograma y recalibra todas nuestras células, todo. Y si alguien tenía cáncer o tal vez estaba ya como un inicio o que ya estaba programado, por así decirlo, el cáncer o diabetes o no sé qué y otro tipo de enfermedades, automáticamente eso rompe y ponen, es igual que una computadora, se actualiza el sistema similar, entonces empieza a recalibrar y a sanar el cuerpo físico. Y una sola sesión, por lo que yo he comentado y todo aquello me explicaron esa vez, pero lastimosamente la ciencia, los médicos o estudiantes de medicina que se matan estudiando 6, 7, 10 años o con ya otro tipo de especialidades, 12, 15 años de su vida, obviamente no van a querer que aparezca un aparato que no es de tecnología humana y que uno entra y prácticamente sale sano. Y obviamente les van a quitar justamente todo ese tipo de trabajo. Y también el negocio, claro, esto es una cápita aparte, el negocio de los trasplantes de órganos. Y ahí está también el tráfico de órganos, que no es el tema, pero por culpa de esa situación que cuesta un corazón tantos miles de dólares, un riñón tantos miles de dólares, y por eso buscan niños o gente sana, los matan, los torturan y les sacan los órganos. Entonces también hay eso, y es la verdad, porque nadie va a decir, no, yo no. Y hay mucha gente con mucho poder económico, puede ser en Latinoamérica o en Europa, Asia o en el mismo África, que necesitan órganos para un líder político que secretamente lo hace, ¿no? O tal vez alguien que tiene mucha economía y, bueno, dice, no importa, tráigame un riñón bueno, un corazón bueno, que yo pago ahorita $500,000. Y claro, ahí tienen, digamos, como una carnicería, deme un corazón, deme un riñón, deme no sé qué, una parte del hígado, que es el único que se regenera, según los médicos, ¿no? Que hay otros órganos que así también se regeneran. Bueno, entonces, imaginarse que esa cama va a dejar sin trabajo médicos, millones de médicos en el planeta. Entonces no les conviene al negocio, obviamente. Entonces, esa es la otra parte, digamos, de la tecnología que se está dando. Por eso les digo, investiguen, busquen.
las camas MED es en español, ¿ya? Busquen y van a ver que se encuentra en distintos lugares del mundo. Ahí México, por ejemplo, Chile, acá en Sudamérica, son los únicos. Creo que iban a abrir algún centro ahí en el Brasil. Ya luego, como les digo, Alemania, me parece que otros países también de ese orbe que son más hacia el lado norte, Rusia y otros, esos lugares que son más intelectuales, entonces tienen o están utilizando aquello. Entonces, Estados Unidos, increíblemente no. ¿Por qué? Porque sabemos que ellos son más dados al belicismo, no les interesa hablar de la salud y el bienestar. Entonces, ellos no les interesa ni a su pueblo mismo, porque los andan poniendo ahí las tentaciones, que es la comida rápida, las hamburguesas, los hot dogs, las gaseosas. O sea, ellos no se alimentan como debería alimentarse la gente. Entonces, hay una gran mayoría ahí en Estados Unidos tienen obesidad. ¿Por qué? Porque está permitido el uso de todo tipo de químicos dañinos para el consumo de las mismas verduras, y el agua misma está contaminada, a diferencia de lo que sucede acá en Sudamérica. Todavía hay lugares donde hay manantiales de agua pura que bajan de las montañas nevadas, o dentro del suelo está pues hay un montón de agua dulce. Entonces todavía en Sudamérica estamos en mejores condiciones, nuestros alimentos están todavía con fertilizantes naturales, y claro, están queriendo ingresar otras cosas más químicos, ¿no? Que eso no debería ser. Entonces todavía estamos sanos, a comparación de otros países que están obesos, enfermos, están pues, con problemas cardíacos. Entonces, como les digo, imagínense si estas camas MED se pusieran por lo menos unos 500 aparatos en cada país, yo creo que mucha gente, muchas personas que están tal vez con problemas muy complicados de salud pueden prácticamente sanarse. Y una sociedad sana obviamente va a poder tener más capacidad de desempeño intelectual, físico, y a estar trabajando en mejores condiciones. Entonces, ya no estar preocupado, no tengo que tomar mi pastilla cuesta no sé cuánto, no tengo el dinero. Ahora, ¿qué hago? Hago campaña para que me den para el cáncer, digamos, de la tía. Entonces, no. Entonces, nos olvidamos totalmente de lo que viene a ser en este caso o sea, estar enfermo, la enfermedad. ¿Y qué es lo que sucede cuando alguien está enfermo? Obviamente hay la depresión. Ya va acompañado. ¿Y qué es la depresión? Por el miedo. ¿Qué será ahora? El médico me dijo que tengo 6 meses, me dijo que tengo 1 año o 3 meses. Entonces mejor estaré haciendo mi testamento. Entonces, ¿cómo podemos solucionar? Obviamente con estas camas MED. Yo les digo, este es un aporte muy grande, por eso, no es que me crean a mí. Vean, investiguen las camas MED ahí en internet. Hay lugares ya donde se está utilizando esto, pero sabemos que la ciencia oficial no le da la gana, así bien clarito, no le da la gana a aquello porque no les conviene el negocio. ¿Y quiénes están con el negocio? Pues con las más grandes empresas farmacéuticas. El médico tal vez no tiene la culpa porque le han inculcado desde que es un estudiante que la pastillita no sé qué y no sé cuánto, el jarabito, la pomadita no sé cuánto, es la que viene a solucionar. ¿Ya? Entonces, ahí entonces vemos que es el negocio. Vino tal enfermedad, bueno, hay que vacunarse porque es el negocio de las empresas, ¿no? Hay que vacunar, claro, los gobiernos dirán que es gratuita las vacunas a los niños, etcétera, o cualquier otra cosa, pero en realidad el que aporta pues es el Estado de cada país, el gobierno de cada país para comprar. Claro, entonces se endeuda un país por comprar esos medicamentos. Entonces es el negocio, es el negocio. ¿Ya? Y muchos de estos medicamentos, para colmo, tiene que ver mucho con lo que son las empresas petroleras que han sido sacados de aquello. Entonces, aquí hay muchas cosas más por detrás, pero yo les digo, estas camas MED son, digamos, la solución
hasta el momento, y el aporte más grande de estos seres, los acturianos, y hay otras razas que también han ayudado para que se sepa, ya están en funcionamiento, o sea, no hay, digamos, un secreto, pero son instituciones que no están reconocidas oficialmente porque sabemos, para el Ministerio de Salud de cada país, o un organismo similar, o la OMS, que no le conviene tampoco al negocio, ¿no? Entonces, yo les digo, hay aportes, y aportes de estos seres que vienen del espacio. Entonces, ya nos damos cuenta que hacia qué vienen, a qué vienen estos seres y cuál es el objetivo. No sé si hay alguna pregunta o comentario, por favor, Loli. Sí, aquí nos saluda Nora Martínez desde Argentina. Un gran saludo también para ti, un gran abrazo, Nora. Eliana Brechu desde, Bogotá, está en este momento por allá, por Colombia. Un gran abrazo, Eliana. Aurora Stanwy desde España también nos saluda. Hola, buenas tardes, Aurora. Un gran abrazo. Susana Segarra nos envía un abrazo de luz, nos saluda también por allá, por donde se encuentra, creo que por un lugar de Perú. Otro abrazo de luz para ti. Carla Alfaro también nos saluda a todos. Un gran abrazo, Carla, desde Filadelfia. Akram, el Nimer, nos saluda también, o nos envía otro fraterno abrazo. Si no recuerdo mal, desde Santo Domingo. Cristina Abigail también nos da los buenos días y nos saluda a todos. Otro abrazo para ti, Cristina, ella está en Venezuela. Marta Casas también nos da los buenos días, nos saluda. Otro gran abrazo, Marta, ella está por Argentina. Y bueno, aquí están todos nuestros amigos muy atentos a todo esto. Muy interesante este tema, Juan Carlos, la verdad que sí. Y toda esta, todo este caso que pasó hace ya 77 años, con esta era moderna de ovnis y el avistamiento de Kenneth Arnold, en ese momento no fue muy creíble, se tergiversó la información. Creo que hasta no llegaron a creerlo por allá por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, donde él trabajaba, que era piloto privado, piloto militar. Dijeron que era un espejismo de Kenner y no se investigó, no le hicieron mucho caso a todo esto que él contó, que él vio, que él presenció y experimentó. Y luego, como tú bien has dicho, ha venido toda una era, una tecnología nueva, que actualmente pues estamos pues muy avanzados. ¿Qué tienes que decir sobre todo esto que te comento, Juan Carlos? Porque también habrá desde ese momento, esa era, que desaparecerán algunas tecnologías, algunos aparatos que actualmente están funcionando. Sí, también como la inteligencia artificial, que está muy actual, en la que hay un gran avance. ¿Qué nos puedes decir, Juan Carlos? Como tú misma comentas, desde ahí fue el inicio justamente de todo ese cambio tecnológico y hasta espiritual, que lo vamos a tocar también ahora, porque desde ahí ha empezado a haber diferentes tendencias místicas espirituales, porque ya estamos hablando también, desde los años 50 ya, varios contactados han empezado a aparecer. ¿Por qué? Porque no solamente son estos enanos grises que han tenido contacto con las élites gubernamentales de las potencias de esos años, sino también había que contactarse con seres humanos comunes y corrientes que somos nosotros. Ahí está el primero o el pionero es Edward Billy Mayer. Bueno, Edward, pero su apodo era Billy Mayer. Era un suizo que no tenía una mano, que él es el que ha tenido contacto allá en esos años justamente, los 50, ya hasta 60, con una raza que eran pues
bueno, las Pléyades con Semíase y todo aquello. Hay unas fotografías que mostraba él de unas mujeres nórdicas, o sea, rubias totalmente, con unos trajes apretados. Y él mismo, y en ese tiempo no había pues el Photoshop, no existía tecnología para poder hacer, digamos, retoques o cambiar imágenes o las mismas fotos originales, hacer un manejo, digamos, digital, no existía obviamente en ese tiempo. Pero sí, con esas cámaras muy precarias que él tenía, logró filmar, logró fotografiar una infinidad de, digamos, evidencias. Entonces, este señor es uno de los pioneros en contacto ya a nivel mundial oficialmente reconocido. O sea, estamos hablando desde ese tiempo hacia este lado, porque no nos olvidemos que hacia atrás, que también sabemos, culturas muy antiguas, los mayas, aztecas, los incas, tiahuanacotas y otro tipo de razas, los mismos hebreos y otros han tenido contacto, sus patriarcas en esa época, o sea, de ahí hacia atrás estamos hablando, con seres también del espacio. Pero si hablamos desde ese tiempo, Edward Billy Meyer sería uno de los primeros contactados oficialmente de esta era moderna de la ufología, donde le dieron ya material, le dieron conocimiento y muchas otras cosas más a este señor. Y luego ha habido posteriormente en los años 60 y 70, y en España tal vez tú hayas enterado, los llamados seres de humo, o sea, no humo del humo, ¿no? Sino humo. Ya es una raza que venía ahí y te dejaban mensajes escritos mediante cartas y creo que había gente que se contactaba, respondía, andaban ahí. Y también se veían unas naves con una especie de símbolo que era como una especie de H, con una cosita ahí al medio, ¿ya? Entonces, serían otros casos de otros seres que han ido apareciendo. Simplemente hablaban a nivel político, alguna cosa de esas, de los humnitas, y no había más. Ya, o sea, eso quedó ya en los años 60. Si hablamos ya del contactismo que ya se tiene, de ahí de los años 70 hasta el día de hoy, ya empezaron a aparecer muchos contactados, muchísimos contactados, en especial hay un peruano que es muy conocido, mi buen amigo Sixto Paz, que lo conocemos desde los años 70, bueno, ha empezado cuando él era muy muchacho, su misión. Ya, luego han empezado a aparecer otras personas que también han tenido contacto. Enrique Castillo Rincón, un costarricense, pero que vivió en Colombia por muchos años, también ha tenido contacto con estos seres de diferentes procedencias. Luego han habido otro tipo, ahí está Juan 23, el Papa Juan 23, que también estaba ya en los años 60 en el Vaticano, que un asesor recientemente fallecido ha comentado antes de fallecer él que Juan 23 tenía contacto directo ahí en el palacio donde tienen los sacerdotes o el Papa su morada de verano, ¿no? Entonces, él lo acompañaba y aparecía una entidad de luz y empezaban pues a tener contacto y hablaba con él, estaba en contacto directo. Y también hay muchos que piensan que simplemente eran apariciones marianas, que en realidad era contacto con seres del espacio. El famoso caso de la Virgen de Fátima, que no era la Virgen ni nada cristiano católico, sino era una entidad que, claro, se ha confundido tal vez. Aquí no vamos a entrar en polémica si era varón o mujer, pero sabemos que muchos de estos seres tienen un atuendo como unas túnicas largas y tal vez por el cabello que tenía, tal vez hasta los hombros, ya muchos hombres o extraterrestres varones tienen cabellos hasta los hombros, totalmente brillantes, algunos rubios, otros de color plateado, como si fueran ancianos, pero color plateado. Entonces, claro, el desconocimiento de estos niños que en ese tiempo de Fátima han dicho que es la Virgen, porque es lo más cercano que se tenía, digamos, como conocimiento, porque todo era religioso, que la Virgen, que el santo y no sé cuánto, ¿no?
pero se desconocía hasta que por experiencias propias y otro tipo de situaciones uno se da cuenta que estos seres, pues, sean varones o mujeres, tienen pues un atuendo, tienen una forma física tal vez de belleza muy diferente a la nuestra. Entonces ahí es donde se aparecen estos seres y nos pueden dar mensajes. Entonces, como estamos viendo, ya han empezado a haber ya un contactismo más cercano con diferentes criaturas, con diferentes seres. Y lo que está sucediendo desde el año 2017 ya, con la investigación de las momias tridáctilas, que también habíamos tocado acá en el programa, que también se está comentando a nivel mundial de que se está haciendo la investigación oficial, porque sabemos que estas momias tridáctilas ya han sido encontradas en 2016 en el Perú, en Nazca. Entonces, quienes han encontrado han sido los huaqueros, o sea, aquellos que se dedican al hurto de las riquezas de las culturas antiguas ahí en el Perú. Entonces, y por cosas del destino, aunque no hay casualidades, obviamente, lograron ingresar ahí al lugar y pudieron evidenciar de que hay cuerpos, en realidad son 32, no son los únicos que han mostrado en una conferencia allí en Estados Unidos, son 32, que muchas de estas sí tienen 3 dedos, pero son totalmente funcionales, o sea, tienen 6 falanges, no 3 como nosotros, pero no tienen el pulgar, pero igual pueden asir, o sea, agarrar, sujetar a objetos. Tienen algunas, bueno, en las manos, algunos aparatos como que fueran metal, de oro o algo así. Ahí también en la cabeza tienen en algunos lugares. Entonces, se supone que, como les digo, estamos hablando de un contacto ya, descubrimientos de contacto ya anterior a 1947, donde empezó, sí, con el intercambio de tecnología, pero en nuestros pueblos ancestrales ya conocían de aquello acá en esta parte del mundo, ese contacto. Entonces, también, obviamente, no estamos negando que lo hagan en Europa, que hayan tenido aquello en el África, en Estados Unidos, porque no nos olvidemos también que en Estados Unidos existe ahí, justamente cerca de estos desiertos donde han caído las naves, señas o iconos que son propios de Egipto, pero que hablan también de naves extraterrestres. Entonces, aquí uno dice, pero ¿han existido antes? Sí, en la actualidad están y en el futuro igual van a estar. Entonces, estos seres se manifestaron en diferentes épocas, en diferentes tiempos, para diferentes circunstancias. Y ahora estamos viendo que también la China tiene la más alta tecnología. Irán. Estamos hablando de países que solamente en menos de 20 años, tal vez 30, exagerando. Antes la China era un país totalmente tercermundista, porque es la verdad, se lo tomaba ahí como un país tercermundista, con millones de personas, el país más poblado del planeta, ya hasta reciente le ganó ya la India, pero bueno, con algo precario, lugares sucios y todo aquello, pero ahora vemos que la China tiene tecnología militar, científica y de otra índole ahí. ¿Por qué? Porque ellos han hecho también contacto con seres extraterrestres, pero en este caso no son los enanos grises, son los pleiadianos. Igual los rusos, después de haber hecho el contacto allá en esos años 40 y tantos, han ido mejorando la situación y ya están en contacto con seres también de pleiadianos y otros más para poder mejorar su tecnología, sí, militar, que siempre utilizan para eso de ser potencias, ahora la China, y ni qué decir con los iraníes, que también de la noche a la mañana, igual, en menos de 20 años, tienen la tecnología más impresionante. Nanobots, que es de uso militar, está haciendo intercambio científico con Venezuela. Y bueno, aquí hay también un poco de eso acá en Bolivia, claro, falta mucho.
Y todo esto, entonces, Irán ha hecho el desarrollo tecnológico militar de una forma impresionante. Una forma totalmente impresionante. Recientemente ha habido la aparición de unas naves allí en Irán, justamente en Teherán, la capital, donde se veía unos objetos. Ahora, no estamos diciendo necesariamente que sea pues extraterrestre, puede que sea ya tecnología terrestre, pero sacada de estas naves, o que les hayan entregado justamente la tecnología para poder desarrollar todo este tipo de cosas que tienen. Entonces, no nos sorprendamos, y ahí eso sabemos aquellos que estamos muy metidos en la cuestión ufológica, de que aparezcan naves, pero estas naves no sean necesariamente del espacio exterior. Puede que sean tecnología humana y que estén observándonos, ya pueden ser rusos, chinos, iraníes, norteamericanos, alemanes y los que tienen alta tecnología, observándonos para ver qué estamos haciendo y hacia dónde vamos y todo aquello. Eso es lo que puede suceder. De ahí estamos viendo prácticamente que hay un contacto ya. Yo les había hablado de mi experiencia personal y eso lo que han visto en uno de los videos, porque son varios, claro, es muy poco, ¿ya? Donde se está observando que aparecen tres criaturas ahí en la oscuridad total y que no están andando, están levitando. Entonces, uno ya tiene esa interacción con estos seres. O sea, también, como les digo, quien les habla, no estoy solo en un escritorio o googleando ahí a ver de dónde saco la información, no. Experiencia propia, ¿ya? De contacto. Y obviamente, comprobado por muchos otros motivos, ya que también les he comentado alguna vez, que podemos hacer y cómo se puede hacer el contacto. Ustedes que están en este afán de la búsqueda espiritual, mística, etcétera, si ya conocemos y dominamos prácticamente ese arte y esa ciencia que es la meditación, tenemos ya pues prácticamente todo listo para poder iniciar un contacto. Lo primero y lo más básico es siempre la meditación. Respiración, que eso ya lo sabemos de sobra. Tener una mentalidad positiva, no solamente estoy bien y no sé qué, no. Llamar a estos seres, y como les había mencionado hace unos programas atrás, que muy aparte de hacer una protección en caso de emergencias y todo aquello, también podemos hacer esa oración de protección, que les vuelvo a repetir, me rodeo con la luz blanca del amor del Cristo para proteger mis pensamientos, sentimientos, emociones y mis cuerpos, que los seres que se acerquen a mí se acerquen con amor y en paz. Claro, esta misma oración se puede utilizar si estamos entre varias personas y en plural. Bueno, pero entonces ya estamos haciendo esa cúpula de protección y nosotros salimos de nuestro cuerpo físico, por eso es muy importante dominar todo esto, salir de nuestro cuerpo físico para entablar una conexión y dar una ubicación donde estamos. Si estamos en Madrid, estamos en Buenos Aires, estamos en Santiago, estamos en Lima, estamos en Moscú, estamos en Teherán, estamos en Pyongyang, China, no sé, donde sea. Entonces llamamos y como estamos en astral, les decimos a estos seres, estoy ubicado en esta ciudad, estoy en esta provincia, no sé el nombre que se le dé a los lugares, ya entonces, y este es mi barrio o este es el lugar donde vivo, la numeración es tanto, 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 y van a ver, por eso, no es que me crean, practiquen, háganlo, puede ser ahora en la noche, lo que ustedes quieran. Si hay buen tiempo, se pueden ir ahí a la terraza, al patio, hacen aquello en su terraza, en el patio. No van a tardar ni 10 minutos.
abren los ojos, si tienen una linterna potente, mejor, ¿ya? Para hacer señales, o un láser también, hacer señales al cielo, van a ver que van a empezar a aparecer objetos que cruzan, que no son satélites, que cruzan, se detienen, cambian de dirección o empiezan a jugar. O si tienen la linterna, le hacen 3 flashes. Esos seres, como hay criaturas que están tripulando la nave, le van a hacer también respuesta, 3 flashes. Entonces, el contacto es aquí y ahora. No esperemos, digamos, hacerlo, no sé, con una antena, que con, digamos, aparatos modernos, todo aquello. El aparato mejor que tenemos en nuestro cuerpo es nuestro cerebro. Emite señales al espacio. Nuestro pensamiento es energía. Y si nosotros pensamos en hacer una conexión con estos seres y vibrar alto, obviamente nos van a responder. Pero si nosotros entramos en esa duda, no sé, tal vez pueda, mejor no mañana, o lo voy a hacer dentro de 3 días, o no, mejor hoy está lloviendo, lo hago de aquí a una semana. No. Si ustedes practican y son conscientes de aquello, van a ver que aquellas historias que tal vez nos han contado, o que yo les estoy diciendo de propia experiencia también de contacto, ya no va a ser experiencias ajenas, sino ustedes los van a vivenciar y van a poder entrar en contacto con estos seres. Y prácticamente va a ser un logro espiritual, porque ahí está el avance espiritual de luz y armonía, etcétera, y tal vez mejorar nuestro cuerpo físico si tenemos alguna dolencia, porque han habido casos de sanaciones también a ese nivel energético espiritual por parte de estos seres. Loli, para ir concluyendo ya, ¿hay alguna pregunta, alguna consulta o comentario? Por no, aquí se conectó María Cristina Oliva, nos da los buenos días y nos saluda. Muchas gracias, Cristina, por conectarte. Un gran abrazo. Ella está en Capilla del Monte. Y bueno, pues llegamos al final. Como siempre, Juan Carlos, muy interesantes los temas cada viernes y toda la información que nos hace llegar, tan importante, interesante y prácticamente casi toda de gran utilidad para todos. Todos están muy atentos, seguro que les ha gustado este tema y seguro que les ha aportado, pues, bueno, una conciencia más abierta sobre todo esto. Pues gracias a todos los que están aquí presentes, a todos los que nos van a ver y muchas gracias, Juan Carlos, siempre por traernos cada viernes pues temas tan versátiles y tan interesantes. Y muchas gracias también a Jordi y a Jorge, que nos acompaña cada viernes. Gracias a todos por estar ahí y que tengan un feliz viernes, un feliz fin de semana y hasta el próximo día aquí estaremos y aquí les esperamos. Seguro que con otro tema interesantísimo con Juan Carlos Aliaga. Y bueno, Juan Carlos, sí, nos vemos. nos vemos. Nos vemos. Hasta Un saludo luego. a todos ustedes.